Mariturri eskolako guraso elkarteko bikide gara, ni naiz Leire eta bera da Rosa, eta berez nik euskaraz egingo dut azalpena eta berak egingo du gazteleraz, bai. Eta eskatzen duguna da eskolako aurreko pasabide goratua gehi espaloia handitzea. Zergaitik, berez gure eskola eraikin berria da. Sartu ginen eskolara eraikin berri horretara Aspe Santuan. Eta Aspe Santutik ona ikusi dugu nola pilatzen den jendea eskolara sarreran, eskolako sarreran, eta gainera ez daukagu kaletik eskolara sartzeko zuzen zebrabiderik ez da. Eta gainera eskatu nahi dugu goratua izatea, bertako errepideko eta kotxeek daukaten abiadura murrizteko, bai. Orduan, zuk erderaz? Bueno, pues somos Leire y Rosa y venimos del AMPA de Mariturri, ¿vale? Del Colegio de Mariturri, y bueno, ha sido un proyecto que hemos preparado desde el AMPA y desde la dirección del colegio y todo el claustro. Tenemos el apoyo de todo el profesorado. Entonces, bueno, la idea ha surgido a raíz de, pues eso, en Semana Santa inauguramos el colegio nuevo y delante del colegio tenemos 3 carriles. En la calle Leza tendríamos 3 carriles por los que los coches pasan a gran velocidad. ¿Vale? No tenemos paso de cebra de acceso directo a la acera en la que está el colegio, desde la acera de enfrente, por lo tanto los niños o acceden por un paso que está al principio de la calle o al final. Pero, por ejemplo, a la hora de que los padres y madres aparquen en la acera de enfrente, no hay forma de acceder y nos parece que es necesario para la seguridad vial de nuestros hijos y para la educación, ¿no? El poder utilizar un paso de cebra. Creemos que debería ser sobrelevado, o sea, elevado, para con eso facilitar que la velocidad de los coches reduzca y que tengan más visibilidad los niños y niñas a la hora de acceder al colegio. Y por otro lado, la entrada del colegio, la acera es muy estrecha, ¿vale? Entonces, a la hora de entradas y salidas de los niños y niñas del colegio, nos juntamos con los carritos, las madres, los padres, los patinetes, las bicicletas. Se monta un cisco que no cabemos en la acera, ¿no? Estamos como apelotonados esperando a que salga el siguiente para poder avanzar, ¿no? Entonces, bueno, la idea sería, justo delante tenemos un aparcamiento en batería, poder retirar ese aparcamiento para ampliar en la acera lo que sería justo la anchura de la entrada principal al colegio, ¿no? Y desde esa misma ampliación de la acera, que siguiera ya con la altura que tiene la acera, que siguiera ya el paso de cebra hasta la acera de enfrente. Esa sería un poco la idea, ¿no? Y sobre todo queremos remarcar lo de que nos parece muy importante para que nuestros hijos y hijas aprendan a cruzar por los pasos de cebra. Por lo menos vamos a ponerles la herramienta. Ya tendrán tiempo de tener 16 años y cruzar por donde quieran, 80 y seguir cruzando por donde quieren. Pero de primeras, por lo menos, que el acceso directo a la escuela sea desde el paso de cebra, ¿no? Y que no te bajes, aparcas en la acera, coges al niño en brazos y corre que viene un coche que hay 3 carriles, ¿no? Pues acceder todos por ese paso. Bai, oso ondo. Nahi balen baduzue, egin dugu PowerPoint bat... Casero, total, Zer da, honi vuelta eman, nuke? A ver, que voy a tocar yo esto, No. Esto no es. Zer best? Honi. Vale, eskerrik asko. Hau da... egungo egoera, ez dago oso eguneratuta, berez nahi genuen ikustea errepide osoa eta hemen ikusten den egitura ez dago amaituta. Hemen ja badauzkagu kantxak, badaukagu kubierta bat eta badauzkagu hainbat gauza, baina eraikina berez, eraikina horrelakoa da, ez dago eraikin gehiagorik, Eta hori, hau ez dago eguneratuta, baina horregatik, ezke nahi genuen, gaur egun guk ezin genuen egin halako argazki bat, eguneratuta, ez daukagu modurik. Hor dago gure eskola eta hori da Leza kalea. ¿Zuk erderaz? Bueno, esta es la situación actual, entonces para ello aprovechamos el... ¿No se oye nada? Ya. ¿Y ahora dónde le damos? Pues
Ya, ahora. Bai. Vale, esta sería una foto aérea de dónde está situado el colegio. Entonces, el colegio estaría situado en la calle Leza, entre la calle Ollón y la calle Reina Sofía. Vale, la calle Leza, como podéis ver, tiene en un lado aparcamiento en batería y en el otro lado aparcamiento en línea. Y ahí estarían los 3 carriles que pasarían por delante del colegio. Vale, es un poco de situación. Bueno, Mariturri está dentro de todo el sector de Zabalgana, para, por si acaso alguien no sabe todavía dónde está. Localizarnos. Bai. Orduan, esan bezala hori da gure eskolako eremua. Eso es. Bueno, pues esta sería lo que es más o menos el espacio que ocupa nuestro centro. Bai. Ikusten den bezala, 250 metroko distantzian daude bi zebrabide, baina gure eskolatik ez daude oso gertu egia esan da. Bueno, ahí aparecen marcados los dos pasos de cebra que tenemos para acceder al colegio y entre uno y otro habría 250 metros, pero en ningún caso ninguno tendría acceso directo a la entrada principal del colegio. Aixe. Guk proposatzen duguna da hor aurrean, eskolako sarreraren aurrean zebrabide bat jartzea edo hori bagoratua. La propuesta sería eso, justo en el acceso principal al centro, colocar un paso elevado para facilitar el acceso de los niños y niñas al centro escolar. Eta horrela, hori, bai, 70 metroko distantzia egongo litzateke gertuko zebrabidetik guk proposatutako zebrabidera, bai. El paso de cebra anterior lo tendríamos a 70 metros de distancia del que nosotros proponemos y bueno, en ese caso, ese paso de cebra el sentido que tiene es simplemente que por ahí va un paseo peatonal y sería para darle continuidad para pasar de una acera a la otra. Partiendo de que ahí mismo me parece que hay un aparcamiento como para 6 coches y tendríamos otro anterior, pero desde ese hasta nuestro propio centro escolar no habría ninguno. Por lo tanto, aunque no hay edificaciones de casas, sobre todo podríamos facilitar que esos niños que vienen por ahí, en vez de cruzar por esos 2 pasos de cebra iniciales, que para empezar estarían prácticamente en la esquina con la calle Ollón, vale, la calle Ollón para empezar es una calle de doble sentido. Entonces tú cuando vas a acceder al paso de cebra tienes que mirar los que te vienen de abajo y girarte entero para ver los que te vienen de atrás. Aparte le sumamos que hay una salida de garaje. Entonces con este paso de cebra queremos reconducir, ¿no?, la dirección de esos niños y en vez de cruzar por ahí, que fueran por toda la acera que en principio está sin edificar y que accedieran directamente al centro escolar. Hori da egungo eskolarako sarrera. Pues eso, ahí se ve cómo está ahora mismo la entrada principal al centro y cómo tenemos delante del centro justo un aparcamiento en batería. Bai. Eta guk proposatzen duguna da hor dauden, hor ez dira ikusten kotxeak, momentu horretan ez zegoenia kotxerik aparkatuta, baina berez guk markatu dugun esparru horretan gaur egun daude kotxeak aparkatuta eta guk eskatzen duguna da aparkaleku horiek eraldatzea, kentzea eta gehitzea espaloia, handitzea espaloia. Eskolako sarrera delako. Bueno, ahí en la foto lo que vemos sería cuál es la propuesta que hacemos, ¿no? Retirar el aparcamiento en batería justo en la entrada principal a la escuela y aprovechando el hueco que quitaríamos al quitar los coches, ampliar la acera para tener más espacio en lo que son, pues como hemos comentado, las entradas y salidas y el facilitar el acceso para todos y todas. Bai. Eta azkenik nola geratuko litzateke guztia espaloia handituta eta zebrabidea. Bueno, y este sería ya pues el resultado final, ¿no? Cómo quedaría la acera ampliada con el paso sobre elevado y bueno, y a ver si así sale adelante y estamos contentos padres, madres, niños, niñas, profesores y todos.